Para hablar de electricidad tenemos que conocer ciertos conceptos esenciales de la materia, y que nosotros estamos conformados de millones de millones de millones de átomos. Átomos que van a tener un núcleo compuesto por neutrones que no tienen carga, protones que están en el núcleo y electrones que están orbitando en torno a este núcleo. Los protones los denominamos como cargas positivas y los electrones como la misma carga, la misma magnitud de carga, pero en signo contrario, son negativos. Si la cantidad de protones con la de electrones son las mismas, decimos que es neutro. Si hay más protones que electrones, decimos que es positivo el cuerpo. Y si hay más electrones que protones, decimos que el cuerpo es negativo. Y estas diferencias se producen porque los electrones pueden saltar a distintos átomos que están en su vecindad. No los protones, no los neutrones. Son los electrones los que mueven esta carga finalmente. Luego tendríamos la ley de signos, la cual nos dice que los protones se repelen entre sí, o sea, los positivos con los positivos se repelen, los electrones entre sí se repelen, o sea, lo negativo con lo negativo, y los protones con los electrones, positivo con negativo, se atraen. Eso es muy importante. También cuando hablamos de interacción entre distintos cuerpos, si bien los electrones pueden saltar de uno a otro, siempre se debe conservar finalmente la carga inicial, en el sentido de que si había 10 electrones en total de los dos cuerpos, esos 10 electrones deben conservarse de alguna forma. Pueden estar repartidos de distintas maneras, por supuesto, pero tienen que tener la misma cantidad al final en todo su conjunto. A su vez, que los electrones no se pueden dividir. El electrón es la cantidad mínima. No podemos decir que un cuerpo se dio medio electrón. No. Es un electrón, dos electrones. Es una cantidad natural, si quieres verlo matemáticamente, entera, positiva. En el sentido de que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así sucesivamente. No podemos decir que compartimos 3,5 electrones. No, o es 3 o es 4, pero no 3,5. Luego tenemos distintos métodos de carga de los cuerpos. El primero es el más clásico, que es la flotación, que con cuerpos neutros podemos cargar con distinta signo, pero igual carga. Típicamente ustedes lo pueden hacer con un globo que se frota mucho rato de la cabeza y queda la estática que típicamente empieza a atraer los electrones, tal como se muestra en la figurita, donde uno de los objetos queda positivo y otro negativo, pero con la misma cantidad de carga finalmente. Uno queda con, por así decirlo, aquí hay un exceso de 6 electrones y aquí hay una sobra de 6 electrones. O sea, los electrones, como se muestra en la imagen, saltaron de la barra al trapito. Luego está el de contacto, que un cuerpo tiene que estar cargado y el otro neutro se hace en contacto. Si te fijas, después este cuerpo pierde electrones para hacer ese salto de tal modo de regular las cargas y quedan al final con misma signo, pero no necesariamente con la misma carga como se puede ver acá. Uno queda con 2 y 3 electrones de ausencia respectivamente, pero no es la misma. Luego tenemos este método que puede ser un poquito más engorroso, pero la idea es la siguiente, que es la inducción. Y con un cuerpo neutro y cargado, tenemos un cuerpo que se acerca y está cargado. Eso hace que las cargas se polaricen, y cuando se polarizan, queda un polo, como dice el nombre, positivo o negativo, según sea la carga opuesta que atraiga al del cuerpo. Luego, estas otras cargas que están opuestas, lejanas de donde se está polarizando, se conectan a tierra de tal modo que se neutralice esa parte y luego se quita ese cable a tierra y si te fijas al final todo queda positivo. En el caso contrario, si esto hubiese sido positivo, al final el cuerpo queda negativo. Entonces finalmente lo que ocurre es que los dos cuerpos quedan con la misma cantidad de carga pero en signo contrario. Ahora entrando un poco más a la electricidad, vamos a hablar de dos tipos de materiales. Uno son los conductores, los que permiten distribuir la carga en todo el material, ejemplo el cobre, y los aislantes, los que no distribuyen la carga de buena forma en todo el material, como por ejemplo la madera. Y así llegamos a definiciones circuitarias más importantes. La primera es el voltaje, que puede ser un poco confusa, pero para entenderlo, lo más esencial, la diferencia de voltaje, o sea, un punto de acá y un punto de acá tiene un voltaje, no sé, de 5 y acá de 3, esta diferencia nos permite desplazar cargas, porque esa diferencia es el potencial eléctrico, que es la capacidad para generar trabajo que se define como el desplazamiento que yo puedo hacer en un cuerpo por unidad de carga, o sea, por la carga que estamos moviendo. Por lo tanto, es cuánto trabajo yo puedo hacer a una cierta cantidad de carga. Y eso tiene sentido, porque estoy desplazando, como dice el primer enunciado aquí, que es lo esencial, la capacidad de desplazar carga. Y si la diferencia es distinta de cero, o sea, que hay una diferencia de potencial, puedo generar un trabajo, o sea, desplazar las cargas,
en una cierta cantidad de respecto a esa unidad, que es Joule, que es la cantidad de energía, y Coulomb, que es la unidad de medida de carga. ¿Cuánta carga hay? ¿Cuántos protones? ¿Cuántos electrones, digamos? Luego la corriente es la cantidad de carga que se fluye por unidad de tiempo, típicamente Coulomb partido segundo. Y la última, que es la resistencia, que es la oposición que tiene un cuerpo a la corriente. Podemos definirla como R, tal que este ρ es una constante propia del cuerpo, L es el largo, y A es el área transversal. O sea, si este es mi cable, esto que estoy pintando aquí en la tapita es mi área transversal, porque por ahí va a fluir la carga, y se mide en ohm. Esto en ampere y el otro en volt. Y así es como podemos definir la ley de Ohm. Esto no se lo pueden olvidar. El V igual a IR es clave para hacer todos los tipos de ejercicios. Y el voltaje tiene una relación directamente proporcional con la corriente respecto a la resistencia de los cuerpos. Esto es crucial, por eso está en el centro, porque lo deben manejar de memoria, no se les puede olvidar. Y así podemos hacer nuestros primeros circuitos, donde vamos a usar esa simbología en la mayoría de los casos, donde esta como línea, como acordeón, va a ser la resistencia, que es básicamente una ampolleta, puede ser un computador, puede ser cualquier aparato que necesite corriente para funcionar, un voltaje. Nuestra fuente de energía, que va a ser una pila. Nuestra corriente, que va a ser simplemente una flecha señalando el sentido de la corriente. Porque si se dan cuenta, en este caso, la corriente se define de positivo a negativo, o sea, como que las cargas positivas se mueven a lo negativo. Pero sabemos que no es así, sino que lo negativo va hacia lo positivo. Por convención, porque antes se creía que era así el caso, que lo positivo viajaba a lo negativo, se ha seguido trabajando de esa forma. De todas maneras, lo más correcto sería decir que va de negativo a positivo. Pero convencionalmente, hasta el día de hoy, se sigue trabajando con positivo hacia negativo. Y el circuito que están viendo a continuación es uno que llamamos en serie, porque están todas las resistencias, todos los consumos, en una misma rama. ¿Qué es una rama? Es aquella donde fluye la misma cantidad de corriente, porque si se dan cuenta, aquí no hay ninguna bifurcación y la corriente siempre va a ser la misma, es una misma línea, por así decirlo. Entonces, cuando ustedes encuentren resistencias en serie, o sea que tienen la misma rama, o sea que la corriente fluye de igual forma, en misma magnitud, vamos a saber que la corriente en 1 es igual a la corriente en 2 como a la corriente en 3. Ahora bien, ¿qué pasa con el voltaje? Bueno, en este caso, cada resistencia va a generar una diferencia. O sea, si aquí hay 10 volts, como podría ser una pila, por ejemplo, o una suma de pilas, lo que va a ocurrir es que cada resistencia va a caer, va a ser una diferencia que le va a restar potencial a esta pila. O sea, por ejemplo, esta resistencia puede ser que consuma 2, esta 3 y esta 5. Aquí entre estos terminales va a haber una diferencia de voltaje, donde fíjense que yo escribí más menos intencionalmente. Vamos a decir que por donde entra en una resistencia es su lado positivo y por donde sale la corriente es su lado negativo. Si bien eso para términos de la resistencia no es relevante, es bueno simplemente para tener un orden. ¿Ok? De esa forma es que cada resistencia, según cuánta oposición tenga, la I como va a ser constante, el voltaje que va a caer o la diferencia que va a haber en sus terminales va a estar dado por el valor de la resistencia. Por lo tanto, el voltaje total siempre va a ser a la suma de cada uno de estos voltajes que están haciendo disminuir en esta serie. Y también hay algo muy importante que se llama la resistencia equivalente. La resistencia equivalente simplemente nos permite simplificar este circuito. Y la cosa es que cuando las resistencias están en serie, basta simplemente con hacer el mismo circuito y esta resistencia equivalente, que se resume solamente en una, como si estuviésemos resumiendo el circuito entero, le vamos a decir que es la suma entre cada una de las resistencias, siendo el mismo voltaje, siendo el mismo lo todo. Porque eso nos puede permitir conocer, por ejemplo, la corriente total que fluye. Imagínate que aquí todas estas resistencias finalmente suman 10 ohms, y como hay 10 volts, sabemos entonces que la corriente va a ser igual a B partido R, o sea, 10 partido 10, y eso es igual a 1. O sea, la corriente total en nuestro circuito va a ser igual a 1 ampere. Los circuitos en paralelo ocurren cuando tienen los mismos nodos en sus dos terminales, y en los nodos definimos que hay un mismo voltaje, o sea que entre medio no hay ninguna resistencia. O sea, pueden notar que aquí hay un nodo, todo esto, todas estas ramitas tienen el mismo voltaje, porque no hay ninguna resistencia que genere una diferencia en el desplazamiento de las cargas. Por lo tanto, si aquí podríamos a lo mejor decir que hay 10 volts, y aquí abajo podemos decir que hay 0 volts, como si fuese un punto de referencia. Y esto es cuando decimos que un nodo
que es todas estas ramitas que están aquí abajo, esta, esta y esta, tienen un voltaje, ese nodo en particular de 0 volts, decimos que está conectado a tierra, que es nuestro punto de referencia. Ese es nuestro punto base. Y en base a ello, vemos que aquí arriba hay 10 volts y por lo tanto, la diferencia de voltaje entre el punto A con el punto B va a ser de 10 volts. O sea, aquí hay 10. ¿Y por qué hay 10? Bueno, porque como los nodos son los mismos, la diferencia entre esos voltajes, al igual que como hacíamos acá en serie, que aquí había un cierto voltaje y aquí había otro voltaje, y la diferencia entre estos dos voltajes nos da lo que consume esa resistencia, aquí cada resistencia va a tener el mismo consumo de voltaje. O sea, el V total va a ser igual al voltaje que está en R1, como también va a ser el voltaje que está en R2, como también va a ser el voltaje que está en R3. Y ahora pueden notar que la corriente se va a dividir en tres partes, que pueden ser iguales, según si es que las resistencias son todas iguales, o pueden ser distintas. Por lo tanto, nuestra corriente total va a ser ahora la suma, es el inverso básicamente, de la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Y ahora la resistencia equivalente, cuando están en paralelo, o sea que los nodos son iguales, fíjate que en R1, R2, R3 los nodos son iguales en sus terminales, son A y B, la resistencia equivalente va a ser igual a el inverso de cada una de estas resistencias, todo eso a la menos 1, o sea a la inversa. Es un cálculo un poquito engorroso, pero así se calcula la resistencia equivalente que nos va a permitir resumir el circuito en solamente una resistencia y que muchas veces es muy útil. Luego de eso, vemos que se puede clasificar la eficiencia de los aparatos según estas etiquetas que nos dice qué tan eficiente es respecto al consumo que necesita. O sea, yo le entrego una cantidad de energía, cierta cantidad se pierde y otra la usa efectivamente para sus procesos. Y mientras más energía pueda utilizar y menos perder, es que es más o menos eficiente. Esta pregunta nos dice, con el objeto de verificar la ley de Ohm, en el circuito de la figura se utilizan dos instrumentos eléctricos P y Q. ¿En qué unidades quedan expresadas las unidades que marcan los instrumentos P y Q? Fíjate que P está en paralelo con R. ¿Y qué pasaba cuando algo estaba en paralelo? Es que comparten nodos. Este nodo es el mismo a este nodo, porque es básicamente toda esta rama, todo esto, todo esto. Ese es el mismo nodo. Y por lo tanto, como tienen el mismo nodo en ambos terminales, su voltaje es el mismo. Ah, de esa forma, esto tiene que estar midiendo voltaje. Y eso es efectivamente el voltaje de un cuerpo de cuánto está consumiendo, se pone siempre en paralelo. Y ahora fíjate en serie. Esta Q está en serie respecto a la salida de la pila. O sea que va a ser la misma corriente total. Porque claro, la corriente total que sale de acá va a ser la misma que atraviesa por él. Entonces eso va a estar en ampere. Por lo tanto, P está midiendo volts y Q está midiendo ampere. Voltaje y corriente respectivamente. Acá nos ponen un circuito donde ahora en vez de poner una resistencia, ponen gráficamente una ampolleta y dos interruptores que tenemos que conectar de tal forma que fluya corriente. Porque si no fluye corriente, fíjate que nuestra ley de Ohm nos dice que si corriente es cero, el voltaje es cero. Y por lo tanto, un aparato no podría funcionar. Luego, dice cuál de las siguientes opciones indica la posición correcta de los conectores para encender la ampolleta. De esa forma, las opciones son que estén en KL y PQ conectados, así a la vez, para que se genere un caminito por acá, o un caminito por el otro lado que sería en R y en M. Entonces, tenemos que ir viendo las alternativas. Nos dice que el interruptor 1 puede estar en K y el otro en R, no, porque quedarían flotando, o sea, un lado no se conectaría con el otro. Uno en M y el otro en P, no, lo mismo. En L o en P, no, tampoco, porque tienen que estar en coherencia. Y en M y en R, claro, ahí sí, porque ahí se conecta acá, ahí se conecta aquí y pim. Esa es correcta porque en K y en Q queda de nuevo flotando. Un circuito está compuesto por una batería F y dos resistencias eléctricas de 2 y 4 ohm que se representan en la figura. Si la intensidad de corriente eléctrica que en la resistencia de 2 ohm es de 3 amperes, ¿cuál es el valor de la diferencia de potenciales en la batería? O sea, ¿cuál es básicamente el voltaje de nuestra batería? Como nosotros lo veríamos en el día a día. Vamos a notar que estas resistencias están en serie. Excelente. Y si están en serie, es conveniente sumarlas para generar solamente un circuito de una resistencia. Y 2 más 4 es 6. ¿Y por qué lo estoy sumando? Bueno, porque además nos dicen la intensidad de corriente, o sea, cuánto corriente va a fluir por acá. Y como es la misma, tanto para 2 y para 4,
sé también que por este caminito van a haber 3 amperes. Por lo tanto, por la ley de Ohm, B es igual a I por R, vemos que nuestra corriente, que es 3, tenemos una resistencia equivalente de 6, y entonces el voltaje que está en la resistencia es de 18. Espérame, entonces, ¿por qué hicimos esto? Diego, calculamos el voltaje que hay en la resistencia, no el de la batería. Fíjate, y te lo hago más grande. Tanto la resistencia está este nodo A y este nodo B, el de arriba con el de abajo. Entonces, si es que los dos nodos son iguales, tanto en la batería como en la resistencia, significa que la diferencia de voltaje, o sea, el voltaje que hay en A menos el voltaje que hay en B, que es igual a 18, va a ser el mismo que está en la batería, porque están en paralelo. Y por lo tanto, como comparten nodos, esa diferencia de voltaje, esa caída de voltaje, como también se dice, es la misma en ambos. Por lo tanto, por eso es D. Este ejercicio me gusta mucho porque cuando de repente nos ponen mucha letra, podemos aplicar la vieja técnica de darnos números. Nunca va a fallar. Entonces, podemos notar que si M es una diferencia de voltaje que hay en la batería, R va a ser una resistencia y 2R es otra resistencia, ¿qué va a pasar cuando se cierre el interruptor? O sea, cuando acá, en vez de que esté cerrado, o sea, abierto, quede así, conectado. Entonces veamos, en primera instancia, fíjate que el circuito solamente va a estar compuesto por este circuito, por R y M. Y A son amperímetros, o sea, miden la corriente. Entonces, como en A2 y en A1, que está aquí A1 y A2, la corriente va a ser la misma porque no está conectado al otro. Y sabemos que el voltaje de R va a ser... ¿Cómo va a ser el voltaje de R? Hay un amperímetro. Pero los amperímetros ideales no generan una caída de voltaje. Entonces, esto es como si fuese un cablecito ahí. Un cablecito. Como que no molesta en el voltaje. Es tan poco la caída, tan poca esa diferencia, que podemos decir que al fin y al cabo es un cable. Por lo tanto, si podemos decir que es un cable, R comparte los mismos nodos con M. Y eso significa que tienen la misma caída de voltaje, la misma diferencia. Por lo tanto, la corriente que va a haber en A2 simplemente va a ser B partido R, por la ley de Ohm. Y ahora, si le agregamos otra resistencia, ¿es necesario poner números? Creo que no, porque fíjate que 2R tiene los mismos nodos que M. Aquí comparte el nodo A y el nodo B, tal cual como la batería tiene el nodo A aquí y el nodo B acá, porque es simplemente toda esta zona de abajo y toda la zona de arriba. Eso significa que A2 no disminuye la corriente. Eso es muy loco, porque la diferencia de voltaje en R sigue siendo A menos B. Y ahora se agregó otra más. O sea, de repente, sin cambiar A2, se genera más corriente. Increíble. O sea, en A1, digamos en la corriente de 2R, simplemente va a ser el voltaje M partido 2R. Y ahora la suma de estas dos es la A1. De esa manera, notamos que la respuesta E es la correcta, porque aumenta la cantidad de corriente que fluye en el circuito, porque la cantidad de voltaje en R y en 2R es la misma. O sea, la caída de voltaje que sufre M de R, quiero decir, no se ve modificada. Y tan solo se agrega un componente más y se genera una mayor corriente. Por eso aumenta en A1 y en A2 permanece igual.